Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos al último programa de esta temporada de Sucedió una noche. A partir de la semana que viene comenzarán los especiales de Sucedió una noche colección, con los que os vamos a acompañar durante todo el verano. Pero ahora voy a presentaros a los protagonistas del programa de hoy. Tenemos, por ejemplo, a una actriz a la que Hollywood encasilló en el papel de esposa, June Allyson. Bueno es que sepas que has estado a punto de ser la esposa del presidente McDonald. Vamos a dormir, señor expresidente. También a Leonardo DiCaprio destrozado por un oso. Lo más apropiado sería acabar rápido con él. A lo mejor es capaz de salir de esta. ¿Salir de esta? ¿Has visto lo que le ha hecho el oso? Morirá antes de una hora. Su personaje vivirá una auténtica odisea para sobrevivir. Y hablando de odisea, os contaremos cómo ha visto el cine hasta ahora a este personaje. Ulises, rey de Ítaca. Y tenemos también a nuestro invitado en el cine de su vida, Raúl García, director de películas de animación y al que los que nos siguen desde el cine de Lo que yo te diga reconocerán como nuestro viejo colaborador Raimundo Hollywood. En fin, esto es lo que traemos hoy, así que vamos con ello. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El miércoles pasado, 8 de julio, se cumplieron 20 años de la muerte de June Allyson, una de las estrellas del Hollywood de los años 40 y 50. Una actriz bajita, de gesto cálido y mirada ingenua, que Hollywood bautizó una vez como la pequeña gigante de la taquilla. Thy words are queer, sir, unto mine ear, sir, yet thou'rt a dear, sir. To me thou couldst woo me, now couldst thou try night. Tengo los dientes grandes y ceceo un poco. Mis ojos desaparecen cuando sonrío. Mi voz es rara. No canto como Judy Garland. No bailo como Cyd Charisse. Pero las mujeres se identifican conmigo. Y mientras los hombres desean a Rita Hayworth, a mí me llevarían a casa para presentarme a sus madres. Así se definió una vez June Allyson. Nunca fue una seductora ni una vampiresa de belleza despampanante. Tampoco el prototipo de mujer fuerte a lo Katharine Hepburn o Bette Davis. Lo suyo era más natural y sencillo. Seré como una azucena, la elegancia o la muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados soñaban con Betty Grable o con Rita Hayworth, pero June Allyson era la preferida a la hora de imaginar cuál era la chica que les estaba esperando y con la que se casarían el día en que regresaran a sus casas. Y es que, aunque en la película Mujercitas la actriz aseguraba que... Mamá, yo no me casaré nunca. 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 Lo cierto es que se especializó en papeles de esposa, tal y como decimos, la chica con la que los hombres querían casarse. Mi ángel de bondad, ¿quieres casarte conmigo? Ahora, dentro de un instante. No puedo, no tengo tiempo. Es necesario. Aunque solo dispongamos de unos minutos, hazlo por mí. En el Hollywood machista de los años 40 y 50, June Allyson representó a la mujer fiel y abnegada que siempre estaba al lado del héroe. Usted es la señora Walling, ¿verdad? Sí. Debe estar orgullosa de su marido. Sí, lo estoy. Hombres como ellos
excepcionales, escapan a nuestro alcance. A veces se sentirá muy sola viéndole abstraído en su mundo de negocios, pero él siempre volverá a su lado. Y usted se sentirá feliz al poder decir, soy su esposa. Esposa cariñosa, discreta y servicial, y dado su carácter animoso, capaz incluso de sustituir al marido a la hora de lanzar unas pelotas de béisbol con el niño. ¿Estás en forma, Mike? Estupendo. Bien, entonces sigamos nosotros. Y nada de juego blando, Mike. Mamá, no quiero hacerte daño. No te preocupes, tú tira con fuerza. La culpa de todo la tuvo un accidente cuando era una niña de 8 años. La rama de un árbol se desprendió justo cuando ella pasaba por debajo con su bicicleta. Las lesiones hicieron que estuviera postrada en cama durante varios años. Los médicos pensaban que no volvería a andar. ¿Qué le pasa? Que tiene una enfermedad. Oh. Si no fuera por eso, sería el orgullo de la casa, porque es una gran artista. En efecto, June tenía alma de artista, le encantaba el baile y las películas musicales. Mis ídolos eran Fred Astaire y Ginger Rogers, y siempre que proyectaban una película suya, iba a verla varias veces. Incluso faltaba al colegio para ir al cine, donde me pasaba el día entero viéndoles. Por eso pensó que las clases de danza podían ser una buena terapia a la hora de recuperar la completa movilidad en sus piernas. ¿Y si yo pudiera aprender? Si eso te ilusiona, debes intentarlo. Y tanto lo intentó que acabó convirtiéndose en una excelente bailarina. También aprendió a cantar de manera solvente, de tal forma que June Allyson acabaría haciendo de esas dos habilidades una profesión. Quiero cantar. Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Emocionar a miles de personas con mi hermosa voz. El público me aplaudirá y arrojará flores. ¡Bravo! A finales de los años 30 se fue a Broadway, donde consiguió participar en un par de musicales como chica del coro. Una meritoria que apenas ganaba para pagarse el apartamento. No es mucho, ¿verdad? Pero algún día me pagarán hasta $10. Y en efecto, un día llegó su oportunidad. La actriz Betty Hutton contrajo paperas y había que buscar a una sustituta de urgencia para una película musical que estaba a punto de rodarse. Un cazatalentos de la Metro, que la había visto en la obra teatral que adaptaba la película, se acordó de ella y de esta forma June Allyson acabó en Hollywood. Lo contaba la propia actriz. Era una principiante cuando participé en la obra Best Foot Forward. La Metro compró los derechos y me contrató a mí como parte del paquete. Era el año 1943. El estudio le firmó un contrato y a lo largo de los años 40 June hizo tanto de secundaria como de protagonista en un montón de musicales y comedias, como Loco por ellas, junto a Judy Garland y Mickey Rooney, Dos chicas y un marinero, con Van Johnson, o Viva el amor, al lado de Peter Lawford. Todo era tan glamuroso. La Metro se vanagloriaba de tener más estrellas que el cielo, y yo me sentía muy afortunada de ser considerada una de ellas cuando era jovencita. June bailaba estupendamente y tenía una voz más bien áspera y ronca, a la que sabía, eso sí, darle matices cómicos o dramáticos si era necesario. We've always thought knowledge is not, we should be taught to dance. Right here at Tate, we're up to date, we teach a great new dance. Don't think that I brag, I speak of the drag. Y así, de película en película, llegó a 1949, el año de su despegue definitivo. Primero fue Constanza, la enamorada del d'Artagnan Gene Kelly en Los Tres Mosqueteros. Hace solamente unos días que he llegado de una provincia. Estas ropas las he estrenado hoy. El famoso d'Artagnan. Soy como vos, muy sencilla. Una muchacha que trabaja en el Palacio Real y que no está acostumbrada a enamorarse. Y poco después se metió en la piel de la dinámica y talentosa Joe de Mujercitas, en la versión que dirigió Melville Leroy. Nunca me resignaré con la catástrofe de no haber nacido varón. ¡Miradme! Quisiera estar luchando junto a mi padre. Y aquí me tenéis, haciendo calceta, como una pobre vieja. Pobre Joe. Que nadie me compadezca, porque algún día seré una famosa escritora y ganaré una fortuna con mis novelas. Entonces viviré y me comportaré como quiera. En 1951 ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia por su papel en la película Demasiado joven para besar. Y es que la década de los 50 fue su mejor época gracias a títulos como El mundo es de las mujeres, Interludio de amor o La torre de los ambiciosos, donde formaba pareja con William Holden. ¿Por qué razón hemos de disgustarnos? Por culpa mía. No, mía. Soy como un chiquillo. Y yo egoísta. Solo pienso a través de mi cariño.
Piensa siempre así. Lucharía contra quien fuera, incluso contra ti mismo, si viera que iban a destruir al hombre que quiero. Casi siempre, como decíamos al principio, en el papel de la esposa del protagonista. Su marido más habitual en la pantalla fue Van Johnson, con el que rodó 5 películas. La gente de hecho pensaba que estábamos casados realmente y recibimos algunas cartas ofensivas cuando yo me casé con Dick Powell y él se casó con Ivy. La gente nos odiaba por casarnos con otros. También hizo de esposa de James Stewart en 3 películas, entre ellas uno de sus mayores éxitos, Música y lágrimas, el biopic del músico de Big Band Glenn Miller. ¿Qué es eso que estabas tocando? Es precioso. Una composición que estoy preparando para Sininger. Espero que le guste. Si la compones para él, entonces tú no puedes utilizarla. No, pero eso no tiene importancia. Además, ¿no es muy buena? Yo creo que sí lo es. ¿Te gusta tanto como Jarrita Marrón? No, Clara. Pero creo que podría sacarle partido. Sí, podría convertirse en una canción popular. En la vida real, como escuchábamos antes, con el que se casó fue con el actor y director Dick Powell. No quiero que me lleves al matrimonio a prisa y corriendo. Claro que no, nos faltaba más, pero no tenemos mucho tiempo. Verás, primero hay que sacar la licencia y luego tenemos que volver para estar en la iglesia a las 7 en punto. Y yo a las 8 tengo que estar en el teatro. Con él estuvo desde 1945 hasta 1963, año en el que Powell falleció a causa de un linfoma. Ese fue el capítulo más desgraciado de la vida de June Allyson. Dick Powell fue el director del Conquistador de Mongolia, una película de la que ya os hemos hablado en el programa. Has encontrado tu destino. Conseguirás más conquistas, Temujin, y los hombres te llamarán Genghis Khan, el guerrero perfecto. Esta película, con John Wayne en el papel de Genghis Khan, se rodó en el desierto de Escalante, un lugar donde el gobierno de los Estados Unidos había hecho pruebas de explosiones nucleares controladas. A ver qué da el contador. Marca 95, jefe. Debido a la radiación que recibieron durante el rodaje, numerosos técnicos, extras y estrellas como Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead o el propio Dick Powell desarrollaron cánceres que acabarían con sus vidas. Bueno, los hijos de John Wayne y todos los que estuvimos conectados con aquel rodaje hemos hablado con abogados sobre la posibilidad de demandar al gobierno y hemos decidido que si alguna vez ganamos, donaremos el dinero a la investigación sobre el cáncer. La demanda nunca prosperó debido a la dificultad científica que había por entonces de probar la relación directa de las muertes con la radiación. Después de la muerte de Dick Powell, June Allyson volvería a casarse 2 veces más. Para entonces su carrera cinematográfica había entrado en declive. Pronto tendré que irme. Y aún no sé a dónde voy. Pues como tantas otras estrellas de su tiempo, June Allyson encontró acomodo en la televisión, participando en numerosas series y telefilmes. Incluso tuvo su propio programa a su nombre. En la década de los 90 decidió retirarse definitivamente del mundo del espectáculo, consciente de que su tiempo había pasado. No, Laurie. Aquellos días no pueden volver. June Allyson falleció el 8 de julio de 2006, a los 88 años de edad, de forma discreta, sin hacer mucho ruido ni provocar grandes titulares, tal y como había vivido su carrera. No obstante, cuentan los que la conocían que mantuvo hasta el final su dulce sonrisa y esos ojos vivarachos que forman parte también de los mejores años de Hollywood. Y ahora vamos con el último juego de las películas de esta temporada. Charlie, este es... ¿Cómo has dicho que te llamas? William Bonney. Este es Charlie Wood y yo Thomas Folliard. Hola, William. Te llamaremos Billy para abreviar. ¿Y eso por qué? Si su nombre es William, ¿por qué tenemos que llamarle Billy? Charlie, ¿has visto dónde lleva el arma? ¿Muy baja? Sí, y eso no es corriente. No por eso es un bandido. Claro, ni tampoco un predicador. This is the story, this is the song of a left-handed boy who never meant wrong. He is dangerous and devilish, gentle and wild. Look on him tenderly, speak of him gently. Una de ustedes es una asesina. Ha matado a un hombre a sangre fría. La otra es cómplice. Pero la ley ampara su negativa de prestar declaración en las actuales circunstancias. También prohíbe el procesamiento indiscriminado de más de una persona para asegurarse de que hay un culpable.
Esta protección les permite ser parte de un atroz y vergonzoso fracaso de la justicia. No encuentro palabras para expresar el desprecio y la repugnancia que siento por ustedes. Váyase. Estamos libres. Así es. Adiós, teniente. Así que hagámoslo bien, Wendy. ¿Por qué no bendices tú la mesa? Señor, gracias por la fiesta de Acción de Gracias y por todas las posesiones materiales que tenemos y disfrutamos, por permitirnos a los blancos que matáramos a los indios y nos quedáramos con las tierras de sus tribus y que nos hartemos de comer como cerdos, Vale. aunque haya niños en Asia que mueren por el napalm Ya y... está bien, por Dios, ya es suficiente. Pues vamos con las respuestas. La primera era El zurdo, en la que Paul Newman daba vida al mítico pistolero Billy el Niño, en esta película con la que el director Arthur Penn debutó en el cine en 1958. Tras el diálogo sonaba la canción de la película compuesta por Alexander Korech. La segunda era un clásico del cine negro, A través del espejo, dirigida en 1946 por Robert Siodmak y en la que Olivia de Havilland interpretaba a dos hermanas gemelas, una de las cuales ha cometido un asesinato. Su música era obra de Dimitri Tiomkin. Y terminábamos con Kevin Kline y Christina Ricci en La tormenta de hielo, película de Ang Lee estrenada en 1997 que narraba el proceso de desintegración de una familia norteamericana en los años 70. Michael Dana era el autor de su banda sonora. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. La próxima semana se estrena la esperada versión de La Odisea que ha dirigido Christopher Nolan. Una gran producción épica con Matt Damon en el papel de Ulises y Tom Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson también en los papeles principales. Para ir abriendo boca de cara al estreno del próximo viernes, el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy gira en torno al personaje de Ulises y cómo nos lo ha mostrado el cine. Bienvenidos. Te ruego que recuerdes las leyes de la hospitalidad, las leyes del padre Zeus. ¿Qué me importan las leyes de Zeus? Yo soy Polifemo, hijo de Neptuno. ¡El hijo de Neptuno! ¡Estamos perdidos! En este cine están poniendo una vieja película, Ulises, dirigida en 1954 por el italiano Mario Camerini, con Kirk Douglas haciendo de Ulises, Silvana Mangano como su esposa Penélope y Anthony Quinn como Antinos, el más arrogante de los pretendientes de Penélope. En concreto estamos viendo la escena de la Odisea en la que Ulises emborracha al cíclope Polifemo para poder escapar de su cueva. ¡Vamos! ¡Dadme más vino! Llena otro. Vino para Polifemo, hijo de Neptuno. Ulises, el personaje de la Ilíada y la Odisea de Homero, vuelve a estar de moda. Christopher Nolan está a punto de estrenar su versión de la Odisea y el año pasado pudimos ver en los cines españoles El regreso de Ulises, dirigida por Uberto Pasolini, con Ray Fiennes en el papel del héroe y Juliette Binoche como Penélope. Este arco se lo regalaron a mi esposo de niño. Era capaz de hacer pasar una flecha a través de 12 hachas sin tocar ninguna. Aquel de vosotros que pueda tensar el arco y disparar una flecha a través de las hachas será mi esposo y rey de Ítaca. ¿Te has vuelto loca, esposo? Y es que la figura de Ulises, el legendario rey de Ítaca y uno de los líderes griegos en el asedio de Troya, sigue inspirando a escritores y cineastas. Para algunos, la guerra se convierte en su hogar. En el cine la hemos visto en adaptaciones más o menos fieles de la Ilíada y la Odisea, y también en interpretaciones más libres que trasladaban su viaje y sus experiencias a contextos radicalmente diferentes. Lleva siempre a Ítaca en tu mente, pero no apresures en nada el retorno.
En todas ellas la figura de Ulises, o de Odiseo, como también se le conoce, ha servido para explorar la condición humana, para hablar de la nostalgia por ese hogar o esa patria perdida y de la lucha por recuperarlos. El viaje de Ulises, desde su victoria en Troya hasta su regreso a Ítaca, representa también la otra cara del héroe, la cara de la soledad y de la amargura del vencedor. Huberto Pasolini, director de El regreso de Ulises. En Homero no hay un héroe. Es un hombre que se fue con todo su pueblo, sus compañeros, a pelear en Troya y regresa solo. Tiene una responsabilidad, una culpa enorme. Y además es la culpa de lo que ha hecho en Troya. Cuando Homero nos da un Ulises que llora a escuchar el cantor que habla de la guerra en Troya, ese es el Ulises que me interesó más. Ulises aparece primeramente en la Ilíada, el relato que cuenta la guerra de Troya, una historia que en el cine vimos en 2004 en la película de ese mismo título dirigida por Wolfgang Petersen. La mayor flota nunca vista ya está preparada. Enviaremos 1000 naves. ¿El príncipe Héctor es tan buen guerrero como dicen? El mejor de todos los troyanos. Hay quien dice que es mejor que el mejor de los griegos. Prueba tus tretas conmigo, no con él. Tú posees tu espada y yo tengo mis tretas. Usamos el talento que nos dan los dioses. En Troya, Ulises estaba interpretado por el actor Sean Bean, pero en la Ilíada, Ulises no es el protagonista principal, sino secundario, aunque su figura resulte fundamental para la victoria de los griegos. Si Troya nos vence tan fácilmente, ¿cuánto tardarán los hititas en invadirnos? Si nos quedamos aquí, lo haremos por una causa justa. Para proteger a Grecia, no tu orgullo. Tu combate personal con Aquiles nos debilita. Ulises es el estratega, el diplomático, la mente pensante del ejército griego. Carlos García Gual es catedrático de filología griega. Héroe diferente. Hay el héroe épico, es el héroe de la guerra, de las aventuras, representado por Aquiles. Y hay en la Odisea otro tipo de héroe guerrero, que por ejemplo que puede ser Ajax, o puede ser Agamenón, etc. Ulises es un héroe complicado. Homero lo define al principio, el primer verso de la Ilíada, como polítropos. Polítropos es una palabra que quiere decir de muchas vueltas, de muchos ardides. Ulises es el personaje que demuestra que las guerras no se ganan solo con la espada, sino también con la palabra, la astucia y la inteligencia. Es él quien tiene la idea que finalmente derribará los muros de Troya. ¿Qué es esto? Una ofrenda a Poseidón. Los griegos imploran un seguro regreso a casa. Es un presente. Hay que llevarlo al templo de Poseidón. Yo creo que hay que quemarlo. ¿Quemarlo? Príncipe, es un presente para los dioses. El caballo de Troya, en cuyo interior se esconden los mejores guerreros griegos que, de esta manera, acceden a la ciudad. En la Odisea, en cambio, Ulises es el gran protagonista. Homero cuenta sus intentos de regresar al reino de Ítaca, pese a las trabas que le pone el dios Neptuno. Hay dos naturalezas diferentes en mí. Una que ama el hogar, la familia, la calma. Hay otra, en cambio, que ama los viajes, el mar abierto, las extrañas formas de las islas desconocidas, los dragones, los gigantes. Sí, Euríloco. ¿Cuántas veces me hace sufrir la nostalgia de lo que nunca he visto? En la película Ulises, dirigida por Mario Camerini y protagonizada por Kirk Douglas, se cuentan, aunque con ciertas licencias dramáticas, algunos de los episodios más memorables del poema homérico. El encuentro con el cíclope Polifemo, el secuestro al que le somete Circe, convirtiendo a su tripulación en animales, el episodio del canto de las sirenas que Ulises escucha atado al mástil del barco, o la matanza final de los pretendientes que aspiran a casarse con Penélope. Antino, tú fuiste el primero entre ellos, primero en orgullo, primero en arrogancia. Serás también el primero en morir. Más de 4 décadas después, en 1997, se estrenó la miniserie de televisión La Odisea, dirigida por Andrei Konchalovsky y protagonizada por Armand Assante, una versión que desarrollaba con más detalle los episodios contados por Homero. Ah, Hermes, el mensajero de los dioses. Toma, come esto. Es hierba. Es la única forma de romper el maleficio de Circe. Cuando bebas su poción de miel, seguirás siendo un hombre. Amenázala de muerte.
con tu espada. Entonces te hará una proposición, que te acuestes con ella. Solo entonces soltará a tus hombres. El regreso de Ulises, la película estrenada el año pasado, ofrece por su parte una visión más cercana y humana del mito griego. Uberto Pasolini de nuevo. Que lo que es para mí más interesante en el texto de Homero es la familia. La familia y la dificultad de esta familia que está destruida para la guerra y que trata de buscar otra vez una manera de ser familia, una manera de ser padre, de ser esposo, madre. Pero como decíamos antes, el mito de Ulises ha trascendido más allá de las leyendas de la Grecia clásica. James Joyce utilizó la estructura, los personajes y los temas del antiguo poema épico para escribir su Ulises, el viaje de un hombre llamado Leopold Bloom por Dublín en un solo día. Y como hizo Joyce, también algunas películas utilizan su estructura y sus temas como una metáfora para explorar otras realidades. Los tres que estáis encadenados encontraréis una fortuna, aunque no será la fortuna que buscáis. Pero primero tendréis que recorrer un camino largo y difícil, un camino lleno de peligros. Es el caso de O Brother de los hermanos Coen. El film traslada la Odisea a la América rural de la Gran Depresión. George Clooney interpreta a Ulises Everett McGill, un estafador elocuente y vanidoso que se fuga de la prisión junto a dos compañeros. El viaje de McGill de regreso a su hogar para recuperar un supuesto tesoro y reunirse con su esposa Penny está lleno de paralelismos con la epopeya griega. No es nuestro padre. ¿Que no? ¿Qué es eso de Warby? ¿Os llamáis McGill? No, señor, ya no, desde que te atropelló un tren. ¿De qué hablas? No me atropelló un tren. Mamá dice que te atropelló un tren. ¡Bumba! No quedó nada, solo una mancha en la locomotora. Sí, mamá nos ha puesto su apellido, Warby. Es un nombre de soltera. Y además mamá tiene otro novio. Es un pretendiente. La película de los Coen utiliza el mito con un tono de comedia y parodia, pero al mismo tiempo explora temas profundamente homéricos como la búsqueda del hogar perdido, la tentación o la lealtad. Ya sé que he cometido algunos errores tácticos, pero debéis confiar en mí. En la Odisea también se inspiraba Cold Mountain de Anthony Minghella, estrenada en 2003, con Jude Law en la piel de un soldado que partió a la guerra de secesión americana y Nicole Kidman como la mujer que espera en casa su vuelta. Desde que usted se marchó, el tiempo se ha medido en capítulos amargos. Nuestra granja de Black Cove está abandonada. Y sigo sin noticias suyas. Está vivo. Rezo a Dios para que así sea. Usted sabe que él no volverá. En su fuero interno lo sabe. Míreme. Yo estoy aquí. También encontramos películas en el cine europeo. En La mirada de Ulises, del director griego Theo Angelopoulos, Harvey Keitel interpreta a un cineasta griego exiliado que regresa a su tierra natal y emprende un viaje a través de los Balcanes devastados por la guerra en busca de 3 bobinas de película sin revelar de unos cineastas pioneros del cine en la región. Angelopoulos explicaba que la Odisea de Homero no solo inspiró la historia, sino el estilo y la estructura de la película. Ese texto contiene, en términos cinematográficos, el montaje paralelo, el happy end, tiene la manera de contar los hechos mediante elipsis, mediante flashbacks, todo, lo tiene todo. Cuando me preguntan por qué ruedo planos secuencia y no sé qué contestar, les digo, yo no lo inventé, lo inventó Homero. Y no queremos olvidarnos dentro del cine español de Son de Mar, de Vigas Luna, con Jordi Moyà, Eduard Fernández y Leonor Watling, y basada en una novela de Manuel Vicent, con indudables ecos de la Odisea y de la Eneida. ¿Qué lees? La Eneida. ¿Y de qué va? El héroe Eneas y la hermosa reina Dido, herida de amor, se preparaban para huir juntos al bosque. La diosa Juno les dijo, allí en una cueva estaré yo presente para uniros en un lazo muy firme. Ahora es Christopher Nolan el que nos lo trae de nuevo a las pantallas. Ayúdame a volver a casa.
Y es que Ulises y los mitos griegos nunca pasan de moda y son una fuente inagotable de historias. Si alguna vez cantaran mi historia, cuenten que caminé entre gigantes. Los hombres brotan y se marchitan como el trigo invernal, pero estos nombres nunca morirán. Cuenten que viví en los tiempos de Héctor, domador de caballos. Cuenten que viví en los tiempos de Aquiles. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con Raúl García, que hace unos días ganó en el Festival de Animación de Annecy el premio Cristal al mejor largometraje por su película La violinista, film que ha codirigido con el cineasta singapurense Irving Han. Raúl García es el pionero de los dibujantes españoles que trabajaron en Hollywood. Él lo hizo en los estudios Disney, donde colaboró en títulos como Aladín, La Bella y la Bestia, El Rey León y muchas otras más. En los últimos años, Raúl García ha regresado a España y trabaja en varios proyectos nacionales e internacionales, como este, con el que ha triunfado en el Festival de Annecy, el más importante del mundo de la animación, La violinista. La película es un melodrama, es una historia de amor en tiempos de guerra, de unos niños que se conocen de jovencitos y que son niños prodigio que tocan el violín, crecen juntos, llega la Segunda Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial llega la ocupación japonesa de Singapur y entonces pues sus vidas se separan. Entonces es una historia con muchos avatares donde se mezcla la comedia, se mezcla el drama, se mezcla una historia de guerra y en la cual la música es muy importante porque es el vínculo que une a los dos personajes y es como un canto a la resiliencia y un canto a lo que la música puede hacer en tiempos de guerra, ¿no? This is a hobby of yours, Mr. Fernandez? Writing stories about old instruments. Stories and music are all we have, Madame Lee. Y la verdad es que es una película que hemos estado como 7 años detrás de quererla hacer. La conexión con Singapur viene porque yo daba clases en la Salle College of the Art en Singapur y pues allí conocí un poco como el mundo de la animación de Singapur, que es, digamos, parco, por decir algo, ¿no? Y donde Irving Han acaba de abrir un estudio y la verdad es que nos caímos bien desde el principio y fue una de estas situaciones de algún día haremos algo juntos. Yo pongo el dinero y usted caza. Cuando llegue el momento, siga mis instrucciones al pie de la letra y todo irá bien. Y efectivamente, ese algún día haremos algo juntos, 7 años más tarde, ha quedado reflejado en la película La violinista. Desde que entramos en la era digital, hacer animación se ha hecho mucho más fácil todo el mundo, ¿no? Pero también es cierto que esa idea tradicional que existía de un estudio en el cual se juntan 300, 400 artistas y bajo el mismo techo hacen una película, eso ya ni es viable económicamente, a no ser que sea Disney o DreamWorks o Sony, y a través del teletrabajo pues te permite organizar equipos en diferentes partes del mundo, eso da igual donde estén, porque a través de las herramientas que tenemos hoy en día pues podemos controlar, dirigir, hablar, incluso grabar voces a distancia, ¿no? Son de dibujos animados. ¿Son qué? ¿Dibujos? Hubo un momento en que estábamos, pues eso, en que la animación es solo para niños y en ese sentido, de alguna forma, el mundo de Hollywood sigue considerándolo así. Quizá un poco más acotado a nivel de la animación por ordenador es un terreno para niños, la animación hecha en 2D es más terreno para televisión y para adultos. Fíjate los Simpsons, ¿no? Estoy buscando a Homer Simpson. Yo también le estaba buscando a usted. ¡Atiézale, papá! Pero el resto del mundo sí que parece que vamos avanzando muy poquito a poco en esa aceptación de que la animación no es un género, sino que es una técnica. Nuestra película no solo hará felices a mis hijas, hará felices a todos los niños y a los adultos. Porque mi gente hará cosas con ella que serán revolucionarias, revolucionarias. Y incluso estamos viendo un resurgir de la animación en géneros diferentes, como por ejemplo el documental. El auge de usar animación para documentales ha crecido, yo creo, con 1000%, que eso no se había visto antes, ¿no? Y poco a poco, efectivamente, hay temáticas y hay historias que se están contando en animación que de otra forma serían bastante duro contar en imagen real.
real. No la convertirá en un absurdo dibujo animado. Y que apelan un poco a esa universalidad que tiene la animación, ¿no? O sea, de nuevo, volvemos al tema que siempre decimos de ¿qué película de 1936 verías tú ahora mismo en el cine? Y realmente la única que se salva es como Blancanieves y los Gitanitos, ¿no? que sigue teniendo su público, ¿no? Cual carmín sus labios son, cabello negro de ébano, y cual nieve su piel es. Blancanieves. Entonces sí que yo estoy muy abierto y sigo pensando que la animación está en un momento excelente, ¿no? Bueno, no sé como pionero, pero el que abrió la puerta y puso el pie para que no la cerrasen, eso sí que fui yo. Lo que pasa es que ya se me juntan las cosas de pionero, porque de nuevo La violinista ahora mismo es la primera película española que ha ganado el Gran Cristal en Annecy, o sea, con lo cual pues no sé qué vamos a tener, no sé cómo superar esto. Me prometió que la película no sería de animación. ¿Y no lo es? O sea que son de verdad. No, son de dibujos animados. Sí, yo creo que es importante poner esas, digamos, picas en Flandes y mostrar a toda la gente que se quiere dedicar a animación, pues que se puede, ¿no? Otra cosa es que lo que ha costado y el hecho de que yo sea un cabezón y me empeñe en seguir lo que siempre quise ser de que tenía 8 años, ¿no? Yo creía que estaba aquí para recuperarme, pero están pasando cosas muy raras. Junto a mi tarea de animador, obviamente, y de director, pues es también la tarea docente. Así a mí me encanta enseñar. Creo que es una cosa que tengo que hacer porque nadie en el mundo se quede con las dudas que yo he tenido cuando empezaba. Y entonces me encanta difundir la animación, hacer conferencias y escribir libros sobre animación. Entonces hace un año saqué un libro que se llama Manual del artista de storyboard, donde desgranaba un poco de cómo hacer una película de animación desde lo más básico, ¿no? Las palabras y los dibujos también son un tipo de arte. Igual que las películas francesas o las de Sica en Italia. Y justo ahora acabo de sacar otro segundo libro que se llama Los 12 principios de la animación, donde ya entro un poco más en la técnica de cómo animar, basado pues en estos 12 principios que inicialmente los definieron los grandes animadores de Disney del pasado, y que de alguna forma en español nos faltaba ese tipo de literatura para quien quiera interesarse en cómo hacer animación o qué es lo que hay detrás del proceso de animación, que no es simplemente muñequitos que se mueven, sino que es muñequitos que piensan y luego se mueven, ¿no? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Hoy ponemos fin a esta serie que hemos dedicado al cine de aventuras durante toda esta temporada, y quería hacerlo con una película que fuera más o menos reciente, perteneciente a este siglo. Es cierto que hemos tratado algunas películas del siglo XXI como El Señor de los Anillos, Master and Commander, La vida de Pi o Z, La ciudad perdida, pero obviamente la mayoría pertenecían al siglo XX, al cine más clásico de aventuras. La película que he elegido para terminar es El Renacido, de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Leonardo DiCaprio en 2015. Se basa en la novela del mismo título de Michael Punke, inspirada en la historia de un personaje real que ya habíamos visto en el cine anteriormente. Por ejemplo, en 1971 era Richard Harris el que daba vida a ese trampero destrozado por un oso al que abandonaban sus compañeros en la película de Richard Salafine, El hombre de una tierra salvaje. ¿Está tratando de hablar? Pues escúchale tú si quieres. El capitán dijo que le dedicáramos una oración. Que lo diga él mismo, camino del infierno. Perdóneme, señor Bass. Pero vamos ya con El Renacido.
El Renacido es una película de aventuras emparentada con el western, eso que algunos llaman el subgénero pre-western. Leonardo DiCaprio. Mucha gente no ha visto este periodo de la historia americana en el cine. El noroeste estaba habitado por indios y colonos franceses e ingleses y aún no era Estados Unidos como tal. Había pocas leyes y se convirtió en un lugar interesante para el comercio de pieles, ya que suponía una enorme fuente de ingresos. Cuando estén bien limpias, quiero que atéis las pieles. Y cuidado, los fardos no son de 15 pieles, nosotros hacemos fardos de 30 pieles. Es cierto, el comercio de pieles fue en esa época una fuerza impulsora muy importante de la economía americana. Muchos se aventuraban en las tierras salvajes para dedicarse a él, en una feroz competencia con las tribus indias que vivían allí. Uno de esos aventureros fue el trampero y explorador Hugh Glass. Glass, ¿es verdad lo que cuentan? ¿Que mataste a un teniente mientras vivías con los salvajes? Poco se sabe de su historia antes de la aventura que le convirtió en leyenda. Se dice que fue pirata en el mar en su juventud. Luego, durante años, se dedicó a la caza en las tierras del noroeste, aún no colonizadas. En 1823 se enroló como guía en la expedición del capitán Andrew Henry para explorar el río Missouri. Glass, trace una ruta, la más corta posible para rodear a los Arikara. Sí, señor. Fue entonces cuando fue atacado por un oso que le dejó medio muerto. Pensando que pronto fallecerían, los hombres que le acompañaban le abandonaron, pero Glass no murió, sino que consiguió sobreponerse y recorrer a pie los cientos de kilómetros que le separaban del fuerte del que había partido. ¿Quién va? Capitán, no es Glass. Dios mío. Dios, está bien. Glass. 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 Santo Dios. Cuando Glass apareció vivo, los periodistas de la época difundieron su historia por toda la nación, convirtiéndolo en una leyenda. 10 años después, en 1833, Hugh Glass moriría de un ataque de los indios durante otra expedición. La novela de Michael Pankey, que contaba su historia, llevaba algún tiempo recorriendo los despachos de Hollywood. El director John Hillcoat, por ejemplo, estuvo a punto de rodarla con Christian Bale de protagonista. Finalmente le ofrecieron el proyecto al mexicano Alejandro González Iñárritu, que enseguida quedó seducido por la historia. Pues las oportunidades que representaban, ¿no? Los silencios, la oportunidad de explorar un contexto de Estados Unidos que pocas veces he explorado, la posibilidad de un hombre, observar la posibilidad de un hombre, cómo sobrevive un hombre ante esa situación, cómo tanto dolor puede conllevar tanta belleza, o sea, muchos temas, ¿no? La relación de un hijo con un padre ante circunstancias raciales tan tremendas que hoy siguen resonando, y la posibilidad de hacer un cine que no había hecho, que era con mucho silencio y más bien contado con imágenes, no con atmósferas, con un ritmo. La película comienza con un feroz ataque de los indios contra los cazadores que llevan meses reuniendo pieles para el comercio. ¡Vamos al barco! ¡El barco, hijo! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Dejad las pieles! ¡Dejad las pieles al barco! ¡Vamos! ¡Vamos! Los pocos supervivientes que quedan tras la masacre de los indios deciden abandonar el barco que les llevaba por el Missouri y emprender el camino de vuelta a pie. Es entonces cuando el protagonista sufre el ataque del oso. Destrozado, al borde de la muerte y ante la imposibilidad de cargar con él, el capitán decide abandonarlo, pero ordena que el hijo de Glass, un indio mestizo, y 2 de sus hombres se queden con él hasta que fallezca. Pero habrá que cuidar a Glass hasta el final. ¿Queda claro? Sí, tiene mi palabra, entendido. Denle una sepultura digna. Se lo merece. Entendido. Sin embargo, el personaje al que da vida Tom Hardy no está dispuesto a perder el tiempo esperando. Intenta acabar con la vida de Glass y acuchilla a su hijo cuando éste intenta evitarlo. Finalmente miente a su otro compañero y le convence para abandonar con vida al herido, asegurándole que los indios se acercan. ¿Qué haces? ¿Tú qué crees que hago? Una sepultura digna. Lo que querías, ¿no? No. Así no. ¿Por qué no? ¡Está vivo, Fitz! ¡Está vivo! Pues mátale. Es a partir de ese momento cuando comienza la odisea del protagonista. Impulsado por su fuerza de voluntad, resurgirá de sus cenizas y desafiará al invierno, al terreno salvaje y a la hostilidad de los indios para recorrer a pie el camino de regreso, con una sola idea en su cabeza: vengarse del hombre que le abandonó y asesinó a su hijo.
El Renacido es una película épica e íntima al mismo tiempo, brutal y poética a la vez. Aquí juega un papel esencial la fotografía del mexicano Emanuel Lubezki, captando todos los destellos de belleza que ofrecía la naturaleza para crear esa atmósfera fría y salvaje, pero a la vez subyugante en la que transcurre la historia. Lubezki e Iñárritu decidieron rodar solo con luz natural, lo cual limitaba la filmación a las pocas horas de luz disponibles cada día. Emanuel Lubezki. Crear esas tonalidades es muy complicado porque estás trabajando con la naturaleza y no siempre puedes controlar lo que está ante ti. Una cosa de la que nos dimos cuenta es que las tomas abiertas nos permitían adentrar a los espectadores en el mundo de la película de una forma muy visceral. Incluso en los planos cerrados de Leo seguimos teniendo presente el entorno. Los paisajes eran también primordiales para lograr la inmersión del público en el relato. Se necesitaban paisajes remotos que estuvieran vírgenes y que no recordaran a otras películas. Las condiciones climáticas invernales y la lejanía de las localizaciones hicieron que el rodaje resultara muy duro. ¿Qué dice el mapa? Hay que subir. Hay que seguir subiendo. Subir y subir. Hasta ver a San Pedro. ¡Este es el único camino! Algunos miembros del equipo incluso tiraron la toalla y abandonaron el proyecto. Leonardo DiCaprio otra vez. Muchos lugares eran casi inaccesibles. Había un equipo numeroso que trasladaba la logística de un lugar a otro por un paisaje salvaje y en un invierno durísimo. Resultaba muy difícil para todos. Los actores tuvimos que adaptarnos al entorno como los tramperos de entonces, reaccionando a lo que nos deparaba la naturaleza. La película se rodó sobre todo en los bosques de Canadá y Alaska, pero el rodaje se prolongó más de lo esperado y eso creó un problema. El invierno nos empuja hacia abajo. Hacia abajo del continente. El invierno se terminaba y la nieve se estaba deshelando, así que decidieron trasladar el rodaje a Argentina, a la Tierra del Fuego, donde era pleno invierno. Además de la aventura, El Renacido tiene también una dimensión espiritual que surge de la propia naturaleza. Moría de hambre y estaba desvariando. Entonces se arrastró hasta una arboleda y en aquel momento, según me confesó, encontró a Dios. Y resulta que Dios era una ardilla. Encontré a Dios, solía decir. Entonces, deleitándome con la gloria y la sublimación de la piedad, cacé a esa desgraciada y me la comí. La historia sangrienta y terrible que vive el protagonista, de lo que nos habla en realidad, es del extraordinario poder del espíritu humano. Lo que yo encontré en el espíritu de este personaje es la oportunidad de explorar la posibilidad de transformación a través del dolor físico y la capacidad de encontrar una dimensión espiritual a través de este viaje con la naturaleza. Una epopeya de supervivencia y transformación personal, pero también una historia de venganza. Tiene miedo. Sabe lo lejos que he llegado para dar con él. Es como los ciervos cuando tienen miedo corren a esconderse en el bosque. ¿Cómo está tan seguro? Porque tiene mucho que perder. Yo solo tenía a mi hijo y él me lo arrebató. Y para mí la pregunta es, ¿qué hay detrás de la venganza? Un sentimiento que no importa si lo logras o no lo logras, te dejará vacío, porque nunca brindará de regreso lo que estás buscando. Y yo quería que esa pregunta y esa transformación existiese durante todo ese viaje en donde este hombre está impactado por la naturaleza que le está diciendo algo como ser humano en un nivel espiritual. Aquí emerge con fuerza el trabajo de Tom Hardy en la piel del enemigo del personaje de DiCaprio, que en realidad no es más que otro superviviente. ¿Prefiere conservar las pieles o la vida? ¿La vida? ¿De qué vida me habla? Yo no tengo ninguna vida. Yo solo sobrevivo y lo consigo gracias a estas pieles. Pero sobre todo, la película es Leonardo DiCaprio. No olvides cuál es tu sitio. Sepa que tengo muy presente que mi sitio está aquí, sujetando este rifle. El actor se entregó por completo a ella. No interpreta al sufrido explorador, sino que se transforma en él. Bajawa witiwago. Aprendió a la perfección sus diálogos en idioma indio para resultar convincente, o rompió su estricta dieta vegetariana aceptando comer carne cruda. Llevo tanto tiempo comiendo carne de castor que echo de menos la comida de mi mujer.
La piel de oso que llevaba puesta pesaba 20 kilos y alcanzaba los 50 cuando se sumergía en helados ríos en varias secuencias. Cada detalle del vestuario se elaboró a partir de grabados e historias de aquellos tramperos. Irónicamente, esa piel de oso que lleva mi personaje se convierte en su fuente de calor, pero a la vez es el símbolo de la muerte que casi le sobreviene y que en realidad le da la vida. Pero sobre todo hizo casi todo su trabajo sin apenas diálogos. Su actuación la logró básicamente con el cuerpo y con la mirada. O sea, los ojos hicieron prácticamente la mayor parte y el conocimiento que tiene de su lenguaje corporal es profundo porque hay pocas palabras, pero había muchas emociones que representar. La gran interpretación del actor tuvo su recompensa con ese Oscar que tanto se le había resistido en los años anteriores y que finalmente ganó. El Renacido fue candidata a 12 estatuillas, de las cuales ganó 3, la de Leonardo, la de Lubezki como mejor fotografía y la de González Iñárritu como mejor director. Cada uno de los premios es una reunión, digamos, de los que hicimos la película, que es una gran justificación para tomarnos una copa para celebrar y a lo mejor para tener más, que la gente tenga mucho más presente la película y la pueda ir a ver. En realidad ese es el gran premio, ¿no? Con una factura técnica impecable y un gran trabajo actoral, la película de González Iñárritu puede ser considerada una de las grandes cintas de aventuras de lo que va de siglo. Una odisea tan cruda como espiritual, protagonizada por un personaje difícil de olvidar, el Renacido. Morir ya no me da miedo. Eso ya lo he vivido. Pues así, con El Renacido, ponemos fin a esta antología del mejor cine de aventuras que nos ha acompañado toda la temporada. En septiembre iniciaremos un nuevo serial con otro género cinematográfico. Hemos tratado ya el terror, la comedia, el musical, la ciencia ficción, el western y la aventura. Y en la próxima temporada repasaremos las mejores películas de cine negro. Así que hoy nos digo eso de, en fin amigos, hasta la semana que viene, sino, en fin amigos, hasta septiembre. Que tengáis un feliz verano. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. La última canción de esta temporada en el repaso que le estamos dando a las canciones ganadoras del Oscar a lo largo de la historia pertenece a una de las primeras ceremonias en las que se entregó este premio, la del año 1939. La ganadora entonces fue Thanks for the Memory, perteneciente al musical El Gran Espectáculo e interpretada por Shirley Ross y Bob Hope. En esta película, Shirley y Bob interpretan a una pareja divorciada que se reencuentra a bordo de un transatlántico, y con esta canción recuerdan con cariño su relación. Se trata de un tema en el que Bob Hope no luce su habitual vena cómica, sino que interpreta la canción con mucha ternura. Thanks for the Memory era también la canción con la que el actor solía terminar sus shows en directo, interpretándola mientras daba las gracias al público. Y nada más por hoy y por esta temporada. La semana que viene no hay programa en la radio por el Mundial de Fútbol, aunque sí lo podréis escuchar en su versión podcast en la web de la SER, en Podium Podcast o en el resto de plataformas digitales, iVoox, Spotify, Amazon, YouTube, etc. Y a partir del 25 de junio y hasta el final de agosto os acompañaremos con diversos especiales que hemos preparado para que no os olvidéis de nosotros durante el verano. Así que decimos hoy adiós a esta temporada, pero Sucedió una noche continúa a partir de la semana que viene como Sucedió una noche colección. Y nada más por hoy, os dejamos con Bob Hope y Shirley Ross y su canción Thanks for the Memory. Un saludo para todos, chao. Thanks for the memory of sentimental verse, nothing in my purse, and chuckles when the preacher said, for better or for worse. How lovely it was. Thanks for the memory of Schubert's serenade, little things of jade, and traffic jams and anagrams and bills we never paid. How lovely it was. We who could laugh over big things,
were parted by only a slight thing. I wonder if we did the right thing. Oh, well, that's life, I guess. I love your dress. Do you? It's pretty. Thanks for the memory of faults that you forgave, rainbows on a wave, and stockings in the basin when a fellow needs a shave. Thank you so much. Thanks for the memory of tinkling temple bells, alma mater yell, and Cuban rum and towels from the very best hotels. Ah, how lovely it was. Thanks for the memory of cushions on the floor, hashed with Dinty Moore, that pair of gay pajamas that you bought and never wore. Say, by the way, whatever became of those pajamas? Huh? Huh? We said goodbye with a highball. Then I got as high as a steeple. Did you? But we were intelligent people. No tears, no fuss. Hooray for us. Strictly entre nous. Darling, how are you? And how are all those little dreams that never did come true? Awfully glad I met you. Cheerio and toodaloo. Thank you. Thank you so much. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.